el tema número 8 el día de hoy de esta serie de enseñanzas, ¿verdad? De este módulo de Cristología. Vamos a continuar con lo que son los nombres de Cristo, con la segunda parte. Y como les dije la semana pasada, yo creo que vamos a llevar el resto del mes con este tema. El día de hoy, antes de entrar ya de lleno en él, a mí me gustaría decir que no hay ninguno de los atributos de la deidad, por ejemplo, de los que vimos la semana pasada o de las perfecciones, que no se aplique de forma plena a Cristo. ¿Okay? Esto es importante. Todos los atributos que nosotros vimos la semana pasada y otros que no alcanzamos o que no entramos a ver porque no era el tema, sino como lo mencionamos, solamente tratamos algunos de estos atributos o perfecciones para que nos ayuden a vincular los títulos o los nombres del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a tomar el día de hoy. Vimos, por ejemplo, empezamos la semana pasada viendo los atributos. El día de hoy vamos a ver pues algo de las acciones de Él. Entonces, cómo todo esto se liga, ¿verdad? Entonces, vemos los nombres de Cristo, es la segunda parte, y del Señor, del Salvador, nos dice la Escritura, empezando que Él es creador y que Él es preservador de todas las cosas, que Él tiene autoridad sobre la creación, que Él perdona pecados, que levanta a los muertos, que recompensa a los suyos, ¿verdad? Que va a juzgar, habrá un juicio al mundo, ¿verdad? Que es algo distinto de la parte de las recompensas que veremos ahorita. Es decir, hay dos términos, ¿no? Es el tribunal de Cristo y el trono blanco, ¿no? Es decir, a lo que la iglesia va a ir y hacia donde pues el mundo también van a llegar. También de estas obras es el hecho de que a Él se le rinde adoración y Él la acepta. ¿Sí? Entonces, hay 7, aquí las mencionamos ya, pero vamos a ver 7 obras poderosas que vamos a estar mencionando y que son una demostración evidente de que Jesús es Dios, ¿sí? De la deidad del Señor. Entonces, lo primero es que Él es creador de todas las cosas. ¿Okay? Nosotros podemos ver el poder de crear, ¿le corresponde solamente a quién? ¿Quién es el único que puede crear? ¿Verdad? En teología se le conoce como ex nihilo, es decir, de la nada. Nosotros podemos transformar algo. Cuando alguien dice de un artista, algún escultor, ¿no? Algún pintor, vamos a decir un escultor, dice, tiene un poder creativo, las creaciones que hace, pero dices, bueno, no son propiamente creaciones ex nihilo, porque ya hay materia, solamente son transformaciones. O sea, toma algo que ya está hecho y hay creatividad en el sentido de talento, de arte, toda esa parte, ¿no? Pero no tiene un poder creador. O sea, tiene que hacerlo de algo que ya está hecho. Solamente Dios, ¿verdad?, puede hacer ex nihilo o de la nada, haber creado todo de la nada. Solamente Él puede crear todas las cosas. Por eso el apóstol Juan declara en Juan 1:3 que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Esto es muy importante que empecemos por ahí. Más adelante en el versículo 10, ¿verdad? Dice que el mundo fue hecho por medio de Él. ¿Sí? Y esta es una afirmación que está muy, muy estructurada y que es muy concluyente.
en cuanto a esta declaración de que Él es el creador de todas las cosas. Yo quiero hacer un énfasis aquí sobre el hecho de creador, ¿sí? Porque así inicia la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué hizo Dios? Creó. Es decir, es como primera obra, es crear. En cuanto a accionar, es crear, ¿verdad? Cosas que podemos ver, es decir, que lleva a materializar. Entonces, así inicia la Biblia. Si ustedes se detienen a ver, por ejemplo, el libro del profeta Isaías, se van a dar cuenta de que insiste durísimo con el asunto de que Dios es creador y lo pone en comparación, ¿verdad? Y no solamente comparación, pero en detrimento de los ídolos. Es decir, ve la forma, lo más obvio, lo más lógico. ¿En quién vas a confiar? ¿En el creador o en un pedazo de leña? No, o sea, Dios hizo todas las cosas, todo lo que hay Él lo hizo. Pero mira qué inteligente es el hombre que va, corta un árbol, ¿verdad? Dice, una parte de esa, la mejorcita o la que sea, pues de ahí saca un pedazo, talla una figura, con lo demás, dice, cuece panes, ¿verdad? O sea, pues no había gas, ¿verdad? O con otra parte de eso se calienta y al ratito dice, a eso que él hizo, llega y le dice, tú eres mi Dios. Ay, qué inteligente eres, ser humano. Entonces, hace ese planteamiento desde ahí. El apóstol Juan inicia el evangelio también así, ¿verdad? En Juan 1:1 empieza con eso. Se podría decir que es el Génesis, ¿verdad? Que empieza por ahí, por el principio. Entonces hay ese énfasis que es muy importante. Todo el mundo material en el que el Señor vivió y en el que se movió fue obra de sus manos. Esto puede sonar paradójico. Esta es una palabra que van a estar escuchando, ¿sí? Lo que es una paradoja, ¿sí? Pero la Biblia está llena de paradojas. Entonces es paradójico que el creador de todo el universo, ¿verdad? Hizo todas las cosas y después se hace hombre, toma, es decir, un cuerpo material y viene y vive y se mueve y se limita a todo lo que él hizo. Es paradójico, ¿verdad? El mismo sentido y significado el apóstol Pablo lo da mediante el Espíritu Santo cuando ahí en Colosenses 1:16 dice, por él fueron creadas unas cuantas cosas. No, todas las cosas. Y esto aquí también el sentido de crear es ex nihilo, es decir, de la nada. ¿Sí? Donde no había, es que formó todo. ¿Y dónde estaban las cosas? Bueno, es que es el arquitecto del universo. Sí, pero ¿y la materia de dónde salió? No, pues estaba eternamente. No. Hay quienes afirman eso. No es que la materia haya estado eternamente. No, la materia no es eterna. O sea, es contrario a las leyes de la física, ¿no? O sea, la materia necesaria no puede ser eterna, porque con el tiempo se destruye, ¿sí? O sea, es física, nada más. Entonces dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es decir, aquí ya está hablando de rangos de autoridades, ¿ok? Pero dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, pues crear, ¿verdad? Y ser en quien se originan todas las cosas y ser el objeto de todas las cosas y ser el propietario de todas las cosas, pues eso nos está hablando en el sentido más absoluto de que Jesús es Dios.
¿sí? En Romanos 11:36, este es uno de mis pasajes favoritos. Tengo muchos favoritos, pero este es uno están en mi top 10. ¿Sí? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Es muy sencillo, pero es muy profundo. De Él, ¿sí? Dice, por Él, es decir, Él lo hizo, y para Él. Entonces, Él tiene todo el honor por siempre de todo. ¿Sí? Esto que lo hace ser Dios. Esto solamente corresponde a Dios. Entonces, seguimos. Cristo es el preservador de todas las cosas. Bueno, ya vimos que creó todo, ¿sí? Pero también la sustenta. Y esto es también importante, porque a la hora de crear materia y crea y pone todas las cosas de una manera perfecta, pues deja leyes y establece leyes para que las cosas funcionen. Sin embargo, no es como que, como algunos deístas, ¿verdad? Lo afirman. No, bueno, pues es que Dios hizo todas las cosas, dejó leyes para que se gobernaran, y es como que pues ya lo hice, ya establecí cómo debe de funcionar, pues ya me retiro, ya no me involucro. No, la Biblia nos habla que el Señor que hizo todo el vasto universo, ¿verdad?, lo mantiene por la coherencia del poder de su palabra. Es decir, no solamente lo creó y dijo, bueno, pues aquí dejo estas leyes para que así funcione, sino lo creo, pero lo sigo conservando, lo sigo preservando. ¿Con qué? Con su palabra. Entonces vean, hermanos, vean lo poderoso que es la palabra de Dios. O sea, muchas veces se ve como un libro devocional, pero es la palabra de Dios, tiene la capacidad de crear de la nada. Entonces, todo esto lo digo para que nos acerquemos a ella con un profundo amor, un profundo temor, un profundo respeto, ¿verdad? Conscientes de que no lo entendemos todo, conscientes de que que aunque nos revela muchas cosas, no nos va a explicar muchas cosas, y que aun si en algunos casos las explica, pero no todos lo entendemos. ¿Sí o no? Es decir, hay cosas que están muy claras, que Él las explicó, pero no todos lo entienden. Pero eso ya no corre por cuenta de Él, eso ya corre por cuenta nuestra. Entonces, esto es clave, hermanos, ¿sí? Esto es muy, muy clave. Es decir, lo que esté en nuestro corazón, de cómo nos acercamos a la palabra, es muy determinante en nuestra relación con el mismo Señor. No solo como creador, pero como preservador de las cosas, ¿no? Entonces, Hebreos 1:3 nos dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, lo que irradia la belleza y la grandeza de Dios, y la fiel representación de su ser real, ¿sí? Por eso el Señor dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, y el que sostiene, ¿cuántas cosas? El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y sigue. Pero el texto es más amplio, el pasaje evidentemente, pero aquí nos centramos en sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, otra vez, no es como que ya he creado todo y tienen tele, ahí se ven. ¿No? O sea, no, sino que Él sigue formando parte, ¿verdad? Y que si en un momento dado Él descuidara eso, se acaba. Fíjense qué importante es entender esto. La expresión de que Él sostiene todas las cosas
la idea que da es como que lo está haciendo, como si es decir, como que lo hizo dentro de su puño y lo sostiene ahí. Pero que si en alguna manera él hiciera esto, todo se acaba. O sea, es como que todo se desvanece, ¿verdad? Como los, no me acuerdo cuál película fue de los Avengers, ¿no? Creo que fue la última. Que luego todo se empieza así como a desintegrar y como que nunca existió, ¿verdad? Quienes escribieron todos esos guiones leían la Biblia, ¿eh? O sea, se entiende todo esto, es decir, del puño, ahí está, en el puño de Él está todo lo que Él creó, ¿verdad? La materia, el tiempo, el espacio, todo lo tiene ahí. Y si Él lo suelta, es como que todo se desvanece. Es como si nunca hubiera existido nada, pero lo sostiene ahí, ¿verdad? Entonces el sentido que tiene es que todas las cosas son conservadas en Él, en su ser. Entonces esto otra vez no es como que ni es panteísmo como mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Esto nos deja ver con una mayor claridad, por ejemplo, la omnipresencia de Dios. O sea, no es tanto como que Dios está en todas las cosas. Eso es una forma de entenderlo, pero es que todo está en Él. Es diferente, ¿no? Ahora sí que es lo mismo, pero al revés. O sea, es todo en Él y Él lo sostiene, ¿sí? Él lo conserva. Y ahorita leímos ese versículo. Todas las cosas, ¿verdad? Tienen consistencia en Él. Esto es como lo traduce Reina Valera 77. Todas las cosas. El Señor creó todas las cosas y todas las cosas tienen consistencia en Él. Es decir, ¿verdad? Se mantienen en Él. Entonces, pues el Señor de la gloria y Salvador de todos los que creen hace que todas las cosas permanezcan en Él, en su omnipotencia, en su omnipresencia, ¿verdad? Esto que es lo que nos dice de Cristo, que es Dios. Seguimos con otra de las acciones poderosas que solamente corresponden a Él. Es el Señor perdona pecados. Es decir, nadie en la tierra tiene derecho y autoridad para perdonar pecados, ¿verdad? Cuando Cristo perdonó pecados, no estaba ejerciendo una prerrogativa o un derecho, vamos a decirlo así, humano, sino divino. O sea, cuando Él perdonó pecados, no perdonó pecados como hombre, perdonó pecados como Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado constituye una ofensa contra Dios. El pecado es un crimen contra Dios, que la paga del pecado es la separación de Dios. Por eso, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Se acuerdan ahí en Romanos? Porque la paga del pecado es y muerte se refiere a separación de la vida, separación de Dios, no aniquilación. Es muy distinto separar que aniquilar. ¿Ok? Esto es muy, muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Y tenerlo presente siempre. Entonces, por eso el perdón solo puede ser ejercido por Dios mismo. Ahora, aquí es obvio que estamos hablando del pecado que es contra Dios. Es decir, ningún hombre puede perdonar el pecado que otro hombre hizo contra Dios, ¿verdad? Sí, solamente Jesucristo como hombre, porque Él es Dios. Pero, o sea, fíjense, esto tiene que ver con parte de la doctrina de la Iglesia de Roma. ¿Ok? Es decir, yo voy y cometo un pecado. ¿Está bien? Y después
Pues la Biblia habla de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Dice unos a otros, pero no lo que yo cometí contra Dios. Entonces, luego hay esa confesión que si no te confiesas, no puedes participar de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas y confiesas. Entonces, y ahí pues el que esté, dependiendo cómo te lleves con él, qué tan bien o qué tan mal le caigas, o de qué humor está, pues ya te dirá, haz esto y esto y aquello. Como que ya con eso ya tienes, ya con esto, haciendo esto, ese pecado ya fue cubierto y yo te perdono. Eso es contrario a lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, yo peco contra Dios, con el primero que voy es, ¿con quién? ¿Quién es el único que me puede? Si yo pequé contra Dios, ningún ser humano me puede perdonar en el nombre de Dios, porque ningún ser humano puede tomar el lugar de Dios. Lo que pasa es que dentro de la doctrina romana, ¿verdad? Se le menciona como, en este caso al Papa, ¿verdad? Se le menciona como el vicario de Cristo. Es decir, el que está en lugar de Cristo. Pero luego esa potestad se la transfieren a todos los sacerdotes. Entonces no es congruente con lo que la Biblia dice. Ahora, esto no tiene nada que ver cuando un hombre ofende a otro hombre. Cuando un ser humano ofende a otro ser humano, ¿verdad? Ahí sí se aplica el perdón en un nivel horizontal. Entonces, eso de que alguien me ofendió y viene y me dice, híjole, perdón, o sea, te ofendí con esto, perdóname. Que te perdone Dios. ¿Yo quién soy para perdonar? Y luego es una falsa humildad que huele a infierno. ¿Sí? ¿Yo quién soy para perdonar? No, que te perdone Dios. O sea, pero eso es una actitud de orgullo que sale a azufre. ¿Sí? Huele a azufre eso. Entonces no está hablando de nada de eso. Porque el Señor mismo, ¿verdad? Dice, bueno, si tú no perdonas y tú vienes a que yo te pida perdón, yo tampoco te perdono. ¿Se acuerdan? Ahora, ahí no se está hablando para salvación, evidentemente. Ahí está tratando el tema de comunión. Es decir, el planteamiento es ¿no? Soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, digan, yo soy. Ok. Entonces, como hijos de Dios, a veces incurrimos en faltas contra Dios, ¿sí o no? A veces hacemos cosas que ofenden a Dios, o a veces no hacemos cosas que ofenden a Dios. Entonces, bueno, yo tengo que venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. No para que me salve, porque eso ya me salvó. Y ya me salvó una vez y para siempre. ¿Sí? Pero es para estar en comunión con Él, para estar en buenos términos, para estar en relación con Él. ¿Me explico hasta aquí? El asunto es de que no solamente ofendemos a Dios, es que ofendemos a nuestros hermanos, a veces a los que tenemos más cerca. A veces hacemos cosas y a veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? A veces abrimos la boca, metemos la pata y ofendimos a medio mundo. O a veces incurrimos en acciones que ofenden directamente a alguna persona. A veces lo hicimos sin querer, pero a veces lo hicimos ahora sí que sin querer queriendo. ¿Verdad? Chavitos. A veces, o sea, sí tenemos eso. Entonces, yo no puedo venir y decirle, Señor, yo cometí una ofensa contra ti y el Señor me dice, sí, pero te vinieron a pedir perdón y tú se lo negaste. Bueno, pero tú sabes que eso estuvo muy feo lo que me hicieron. Bueno, pues estamos iguales porque estuvo muy feo lo que tú me hiciste. Entonces ve, perdona y ya que te pongas bien, vienes acá y nos ponemos bien. Y no es solamente si te dijeron, es si hay algo. ¿Se acuerdan?
el Señor diciéndoles, si tú vas y presentas, llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ya ni siquiera que tú tienes algo contra alguien, ve y ponte bien con tu hermano, ya que estás, entonces luego ya ven con Dios. Cosas muy prácticas. Entonces, cuando hablamos de que el Señor perdona pecados, no nos estamos refiriendo, ¿verdad? Otra vez a esa actitud de que no. Yo quién soy para perdonar. Solamente que Dios te perdone. Porque yo no. Porque eres más digno que Dios, seguramente. En Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y es como que se voltea y dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice como que muchos se quedaron pensando, ¿no? Ahí, así como se quedaron pensando ustedes ahorita. Sí, pero se quedaron pensando ahí, y después el Señor les dice, ¿qué es más fácil? Perdonar pecados, es decir, tus pecados son perdonados, o sanarlo, o levantar a alguien ahí. No, pues está más fácil decirlo. Bueno, pues para que sepan, levántate y yo, síguele. ¿Sí? Porque pareciera que perdonar pecados es más fácil que sanar, porque es algo que no se ve. Pero sanar, por ejemplo, a un paralítico, pues eso sí se ve. Pero alguien que Dios, como nos enseñaba Rocío hace rato, ¿verdad? Alguien puede usar, Dios puede usar a cualquiera de nosotros para levantar a un paralítico. ¿Sí? Dios puede usar a alguien para levantar a un muerto. Yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Sí? O sea, Dios puede usar a alguien, sí, si quiere, sí, en el momento. Sí estamos, pero en ninguna parte de la Biblia te dice que utiliza a alguien para que perdone una ofensa contra él. Entonces dice, bueno, ¿tú piensas que es más fácil? No, es más difícil, porque eso solamente le corresponde a Dios. Lo que le está diciendo es, esa es mi prerrogativa. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, se nos revela que Cristo, pues, perdona los pecados de quienes se arrepienten y creen en Él. Ajá. En Hechos 5:31 dice, a Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Sí? Es decir, el Señor Jesucristo es el príncipe y el salvador dado por el Padre para que todo aquel que se arrepiente y cree y confía en Él reciba por medio de Él perdón de pecados. Es el único medio. ¿Sí? Es el único medio. Entonces, ahora, de los que creen, ¿qué cosa? Porque hay muchos que dicen, bueno, pues es que yo sí creo en Dios. Bueno, que Él es el que se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, es decir, en pago por nuestros pecados, y el que cree que eso es suficiente, ¿verdad? Que es por gracia mediante la fe, que yo ya no tengo que agregar nada de obras, nada de lo que yo pueda hacer, puedo resarcir a Dios, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Para que Dios entonces me pueda perdonar. Es un regalo que Dios me da al confiar en Él. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Tenerlo presente. Otra de las cosas, de los hechos poderosos, es de que Cristo resucitará a los muertos. Y eso ya nos está hablando de adelante, ¿ok? Sin embargo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, pues lo hizo, levantó muertos. Y sigue haciendo milagros. Pero Él es el que los hace. Es decir, el hombre no hace milagros. Es Dios el que lo hace. ¿Okay? Pues miren, si Dios utilizó a una burra para hablarle al profeta corrupto, la verdad es que cualquiera de nosotros, teniendo a Cristo en nuestra vida, tenemos bastantes mayores posibilidades de ser usados por Dios.
¿Verdad que sí? Entonces, eso lo identifica con la deidad porque Él es el que da vida. Ahora, en 2 Corintios 1:9 nos dice, pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos. O sea, en otras palabras estamos sirviendo al Señor, en lo que andamos ya estamos muertos. O sea, en cualquier momento nos dan cuello. ¿Sí? Dice, pero no confiamos en eso, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, en lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, yo sé que el Señor me va a llevar cuando Él haya cumplido su propósito en mí. ¿Se acuerdan de Abraham e Isaac? El hijo de promesa. Y pues, Isaac, a tú, Abraham, ofréceme a Isaac, tu hijo, tu único hijo. ¿Se habría sido sencillo para Abraham? ¿Se requirió fe? ¿Ustedes qué creen? Confianza. ¿Y cuál era la confianza? Nos dice la palabra. Sé que él estaba convencido, ¿verdad? Tú me lo pediste, este es el hijo que tú enviaste, es el hijo de promesa, y yo estoy convencido que si tú quieres que yo te lo entregue, tú tienes el poder para resucitarlo. Entonces ahí te va, y ya le iba a cortar el pescuezo ahí. ¿Sí? Pero, porque está, otra vez, ¿quién es el que da vida? Solamente Dios. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Y tan en realidad es el hecho de que Cristo tiene el poder de levantar a los muertos, que Él mismo dijo, de Él mismo, yo soy la resurrección y la vida. Fíjense, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea, no es nada más yo tengo, no, yo soy. ¿Verdad? Con ese mismo propósito de afirmar que Él es Dios, dice lo siguiente en Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Él ahí está citando una prerrogativa que está en Deuteronomio 32:39, que es una prerrogativa de Dios. Yo quito la vida y yo doy la vida. ¿Sí? Es Dios hablando ahí. Entonces dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él es Dios, que Él es en ese sentido que es igual al Padre, que tiene la misma naturaleza que el Padre, y que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, que Él también, ese a sí mismo es de la misma manera. ¿Y por qué es de la misma manera? Porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces, repito, eso es prerrogativa de Dios. Es el mismo Señor Jesús quien da vida eterna. A esta vida se está refiriendo aquí. ¿Sí? Yo le doy eso. Seguimos. El Señor repartirá recompensas a los santos. ¿Cuántos dicen, venga tu reino, Señor? Pues miren, ya como creyentes, ya estamos libres de toda clase de juicio que podría correspondernos por causa del pecado, ¿verdad? Por eso nos dice, por ejemplo, en Romanos 8:1, gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces esto se refiere a eso precisamente. O sea, no hay condenación porque ya estoy en Cristo. En ninguna manera está diciendo, no me digas nada porque ninguna condenación hay en Cristo. Entonces no me andes condenando. No se refiere a eso. Si estamos en Cristo, ahora sí que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses, Él nos libra de la ira venidera. Ya no hay condenación. Sin embargo, aunque ya no hay condenación, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, mis amados, es en donde se va a recibir aprobación o desaprobación por parte de Él con respecto a lo que nosotros hicimos estando aquí, como creyentes. Porque cuando nos arrepentimos y que venimos a Él, pues ahí es
naces de nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, y corre esto. ¿Sí? Entonces, la palabra es muy clara y nos dice por esto en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, sí o sí. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en su cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo empieza la primera carta a los Corintios? Si no, vean allá en casa, ¿verdad? Pero es un tema que va tratando. Y cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintio, miren, lo voy a parafrasear, ¿está bien? Lo voy a decir en la versión Pavel habla hoy. Miren, muchachos. ¿Sí? Bueno, se los voy a decir en rumano, pues, ¿no? Pero, o sea, les está diciendo, miren, vamos a dejarnos de cosas, ¿sí? Debemos de edificar, debemos de cuidar cada uno cómo nos sobreedificamos en nuestra fe, cómo estamos viviendo, no andar con cuestiones de división, que si yo soy de esta, yo soy de aquella, yo soy de acá, yo soy de allá, yo soy de casa de oración, no, pues yo no, pues entonces yo sé más que tú. Entonces, dice, déjense de esas tonterías, ¿sí? Dice, déjense de esas tonterías y cada uno cuide cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto y es uno, y ese es inamovible, porque acuérdense que uno de los atributos del Señor es precisamente de que Él no cambia, ¿sí? La inmutabilidad. Entonces el fundamento es uno, ahí está, ese no se mueve, listo. Pero del fundamento hacia arriba, eso es otro asunto. Del fundamento hacia arriba ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso dice, ¿verdad? Hay unos que pues, van a edificar con madera, con heno, con hojarasca. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? ¡Ay, la madera! ¡Ay! Puedes hacer unas construcciones impresionantes, ¿verdad? Y te acuestas, hojarasca, las hojas así. Ahorita que estamos en el otoño, ¿verdad? El cochinero que hacen por todos lados. Pero ahí las hojas, ¿verdad? Así mullidito y con heno y ¡ay, calientito! Y qué bonito. Sí, pero a la hora de que vengas al tribunal de Cristo, le va a hacer así con el soplete, ¿verdad? O con el lanzallamas. ¿Y qué va a quedar con eso? Nada, ¿verdad? Dice, si eso ocurre, va a decir, bueno, pues son salvos así como por fuego. O sea, de panzazo, pues ya pásenle porque tienen el fundamento. Pero nada de lo que hicieron aguanta la prueba, ¿eh? Entonces, por eso dice, entonces, cuiden de sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas. Porque al oro y a la plata, si le metes fuego, ¿qué pasa? Se pone mejor. ¿Sí? Esos son elementos que están en la tabla periódica. Es decir, esos son obras, son cosas que Dios ya hizo. ¿Ustedes se acuerdan de la tabla periódica? Sí, ya está, la plata, ahí está. El oro, ahí está. Las piedras preciosas no. Las piedras preciosas es carbón, pero que se hace así a base de presión y calor, pruebas y trato. Entonces, ¿cómo vamos a edificar? Con las cosas que Dios ya ha hecho, pero también pues con las pruebas y con bienaventurados el varón que se encuentra en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque eso híjole, algunos diamantes, ¿verdad? En bruto, ahí lo dejo, ¿sí? Pero el Señor nos va a pulir y el asunto es de que el diamante se forma por presión y por calor. ¿Estamos aquí? Y cuando le metan fuego a eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a un diamante, a una esmeralda, si le metes fuego? No le pasa nada. La levantas y listo, ahí está, intacta. Bueno, así a eso se está refiriendo. ¿Sí?
Entonces, el tribunal de Cristo determina, y ahí se va a determinar, Él lo va a determinar, la recompensa, no la posición, hermanos. Porque ya como creyentes ya fuimos librados de las obras de la ley. Fuimos librados de las obras de la ley para ser justificados, ¿sí? Pero como cristianos estamos comprometidos a realizar obras de nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, obras de la ley para ser justificados ya no, porque Cristo lo cumplió en Él. Él las hizo como sustituto nuestro. Pero como creyentes, nuestra fe tiene que mostrarse en obras. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que Dios nos justifique sobre la base de la fe y que nos recompense según nuestras obras son ideas complementarias, no son ideas opuestas. O sea, una cosa no se contrapone con la otra, se complementa. Una cosa lleva a la otra. ¿Estamos aquí? Es por eso a Martín Lutero le costó mucho trabajo la carta de Santiago. Al punto en que él dijo, esta la tienen que arrancar, esto se tiene que quemar, esto se debe de quemar en el infierno. No, le era tremendito Lutero ahí donde lo ven. Ya después entendió y ya dijo, de esto se trata, ¿no? Pero seguimos. Entonces, el Señor da recompensas, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pues hay que aplicarse, hermanos. ¿Sí? Por el otro lado, Cristo juzgará al mundo. ¿Sí? Es decir, y aquí ya juzgar al mundo tiene que ver con sentarse en el juicio. Es la más alta función de un gobernante. Que un gobernante pueda decir, que pueda determinar sobre la vida de uno o de muchos, ¿sí? Sobre la base de lo que hizo este. Pues un gobernante, digo, que los ha habido, ¿no? Este me cae gordo, este es opositor, métanlo al bote y ya después, pues no le den de comer ni nada, a ver qué le pasa. Pues se mueren, o a veces directamente ordenan una sentencia. ¿Estamos aquí? Pero eso, que tú tengas esa autoridad, ¿sí? La Biblia enseña que todo juicio se le ha entregado al Hijo, es decir, a Jesús, ¿sí? Para el ejercicio de poder y autoridad. ¿Recuerdan cuando el Señor les dijo a los discípulos, ya cuando iba a ascender, ¿verdad? Todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo toda la autoridad, ¿sí? Entonces, el asunto es de que el juez tiene que conocer los secretos de los corazones de aquellos a los que va a juzgar y debe de conocer todas las acciones de ellos. Por eso el Señor les decía, ¿verdad? No, ustedes, su juicio es injusto, ¿eh? Mi juicio es justo. Porque, y aquí entran atributos, ¿sí? O sea, yo conozco todo, yo sé todas las intenciones y lo conozco desde el día que fue concebido. O sea, yo vi su embrión desarrollándose. Yo vi cuando hizo esto y vi por qué lo hizo, no solamente qué es lo que hizo, porque a veces se pueden hacer cosas buenas, pero con muy mala intención. ¿Verdad que sí? Y a veces hay las leyes humanas pueden ser burladas en ese sentido. Te permiten tener una intención equivocada si el resultado, si no hay ofensa, ¿qué persigo? ¿Verdad? Pero el Señor conoce todo, toda la historia de toda criatura y los pensamientos de los corazones de todos nosotros. Entonces, ¿qué atributos entran ahí, hermanos? La omnisciencia. Omnisciencia, ¿qué otro? Todo. Omnipresencia, Completito. eternidad. Todo, toda la deidad, porque no podemos, dijimos, separar uno de otro. Hay algunos que se manifiestan más que otros, ¿sí? ¿Vamos bien?
En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día, aquí es Pablo diciéndoles, ¿verdad? Allá a los atenienses, en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. O sea, es decir, ¿quién es el que se va a parar como juez? Ahorita el Señor, ¿verdad? Para todo hombre que está vivo, está parado de frente a Él diciéndole, mira, ven a mí en arrepentimiento y seré tu Salvador. Pero si esa persona muere, ya no hay Salvador. A ese que fue enviado para salvarle, le será enviado para juzgarlo. ¿Lo ven? Dice, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. O sea, Él vive para siempre. Oh, pero es que el Hijo de Dios murió. Sí, pero el tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando ese día. ¿Sí? Entonces, teniendo esta verdad presente, debemos notar que los muertos, grandes, pequeños, van a tener que comparecer, ya no ante el tribunal de Cristo, sino aquí es ante el trono de Dios para ser juzgados por Él. Por eso cuando nosotros leemos en Filipenses que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor, no se está refiriendo a un gran avivamiento, se está refiriendo a esto. Creas o no, pues si ya están, miren, si ya están en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, es porque no creyeron. Pero se les va a leer, ¿verdad? Con justicia, el por qué no estarán con el Señor y el por qué serán lanzados al lago de fuego. ¿Cómo la ve? Rudo. Apocalipsis 20, del 12 al 15, dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Grandes y pequeños, no estoy diciendo viejitos y niños. Aquí cuando dice grandes y pequeños se refiere a gente muy poderosa y gente que pues así como que, ay, pues ese pero más corriente que común. Común y corriente o más corrientes que comunes, ¿verdad? A eso es grandes y pequeños, a eso se refiere. Dice, de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él. ¿Sí? Dice, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Ahorita toco eso. Porque ya les vi el signo de interrogación que le salieron a 2 o 3 aquí. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces tú quieres que te juzgue según tus obras. Muy bien, ven para acá. O sea, no quieres descansar, no quisiste descansar por la fe. Entonces, está bien, serás juzgado por tus obras. Vamos a ver. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Por qué dice de la muerte y el Hades? Bueno, es una personificación, la muerte y el Hades, como enemigo de la humanidad. ¿Sí? Como el que tenía el poder. Por eso Pablo también les dice ahí en la figura en 1 Corintios 15, creo que ya es del versículo 54 en adelante, ¿verdad? Haciendo una referencia tanto a Isaías como a Oseas. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces se está refiriendo a esto, está trayendo esa parte, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Pero también el Señor recibe la adoración. ¿Sí? Ningún hombre, ni siquiera un apóstol, sería capaz de soportar que lo adoraran.
¿Recuerdan cómo en algún momento, por ejemplo, ahí estaban Bernabé y Pablo, llegan a un lugar, sanan, hay un milagro, una obra de Dios, y los quieren adorar. Dicen, no, esténse quietos, vámonos. ¿Verdad? Aún ángeles. Y eso, fíjense cómo Juan, siendo Juan, vio al ángel y lo iba a adorar, y le dice, no, espérate, tranquilo, somos consiervos. La adoración es solamente al Señor. ¿Sí? Por eso el Señor, todo el que le adoró, nunca lo rechazó. La adoración es solamente para el Señor. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. ¿Sí? Entonces, todos los que fueron delante del Señor para adorarle, Él no les dijo, no, ¿qué haces? No. Es que se postraron allá a sus pies y te los quito encima. No, déjenlo. Está bien lo que está haciendo. ¿Sí? Está bien lo que está haciendo. Por eso, Cristo nunca rechazó, repito, la adoración. De hecho, Él declaró en Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, si no adoras al Hijo, no adoras al Padre, ¿eh? Para aquellos que, no, es que yo sí adoro a Dios, pero a Jesús no. No, si no adoras a Jesús, no adoras al Padre. Porque son uno. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál sentido se refiere el Señor a que debe de ser honrado? Bueno, hay pasajes que están muy claros, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los sabios de Oriente cuando vieron al niño y a María, su madre, que estaba ahí con los pañales? Y a mí esa escena en particular se me hace que yo quiero ver el video cuando estamos en el cielo. Hay varios videos que quiero ver. Ese, también el de David y Goliat. Son un montón. Pero ese se me hace tan impresionante porque fíjense, o sea, no es de que llegaron 3 personas así bien vestidas y eso. No, es que eran un montón de gente llegaron, ¿no? No sé, caballos, camellos, elefantes no creo. Eso lo ponemos en los nacimientos, ¿no? Nada más, o antes se ponían, no sé. Iba a decir algo, pero eso es para otra clase. Y llegan estos hombres de ciencia, ¿sí? Que buscaron, que vieron en las escrituras, que indagaron, y llegan y ven al niño y se postran a adorarlo. ¿Y qué es lo que hace José y María, por ejemplo? Los dejaron, porque es Dios. ¿Ven? El caso del ciego que sanó, uno de los que sanó, ¿verdad? Ahí en Juan 9:38, por ejemplo, ¿no? Después llegó y pues no lo había visto, no lo ubicaba, y le dice, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Oye, ¿y tú crees en el Hijo de Dios? Dice, híjole, pues dime quién es para que crea. O sea, dime quién es. Y, o sea, lo que le está diciendo, claro que creo, pero dime quién es para poner mi confianza en Él. Y dice, soy yo. Dice, en ese momento se postró para adorarlo. Y el Señor no dijo, no, espérate, no, te estoy calando a ver qué tanto sabes. No, o sea, lo dejó adorar, ¿verdad? Cuando ascendió al cielo, los discípulos le adoraron. ¿Sí? Entonces, no debe parecernos extraño el hecho de que aquellos que mejor le conocieron fueron los que se sintieron más impulsados a adorarlo. Por eso qué importante es que conozcamos al Señor, hermanos. Porque eso nos va a llevar, el conocerlo nos va a llevar a adorarlo. Con una mayor intensidad, con una mayor profundidad, con una mayor conciencia, con una mayor determinación. Nos va a dar la capacidad de hacer a un lado muchas cosas que luego nosotros traemos ahí y que a veces son
niñerías, inmadureces o como les quieran llamar. Iba a decir tonterías y otras palabras, pero ahorita no. Pero dices, híjole, y me estoy perdiendo de adorarte por andar con esto. Entonces nos urge conocer al Señor. Tanto más le conozcamos, pues nuestra adoración va a ser más profunda, va a ser más consciente, va a ser más lógica. Es lo que Pablo dice a los romanos, ¿sí? Ahí en el capítulo 12. Lo que está diciendo dice que ese es vuestro culto racional. O sea, se puede traducir también, es la adoración más lógica. Habiendo considerado las misericordias de Dios, es la reacción, la adoración, el culto, la devoción más lógica que se puede tener. ¿Sí? O sea, es un sentido, hasta tiene ese sentido humanamente lógico. ¿Sí? Entonces terminamos ya con esto. De las evidencias que hemos tratado, cosas que hemos hablado, establecen que la divinidad de Cristo es absoluta. O sea, no es parcial, es absoluta. Las perfecciones o los atributos incomunicables de Dios. ¿Cuál es un atributo incomunicable de Dios? Omnipresencia, es decir, no nos puede comunicar ese atributo, nos puede dar su amor. Y de hecho lo disfrutamos, ¿verdad? Pero omnipotencia, ¿no? O sea, esa no nos las comunica. Esas son las perfecciones o los atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Le corresponden solamente a Cristo. Es creador y preservador del universo. Es perdonador de pecados, el que levanta a los muertos, el que administra vida eterna y eternas recompensas, ¿verdad?, para los suyos, el que juzgará al mundo y el que recibe la adoración tanto de los hombres como de los ángeles. ¿Sí? Entonces, nada se declara acerca del Padre o del Espíritu que no se declare del Hijo en cuanto a ser Dios. Entonces, el hecho de discutir las evidencias que las Escrituras presentan, no que los hombres presentan, sino las evidencias que las Escrituras presentan con respecto a la divinidad de Jesús, es rechazar toda prueba, ¿sí? Y es encaminarse por un sendero que lleva lógicamente al rechazo de Dios. Si se rechaza la divinidad de Jesús, se termina rechazando a Dios. ¿Estamos aquí? Porque o el Señor Jesús es Dios absolutamente o no lo es de ninguna manera, pero no lo puede ser parcial. Entonces, todo esto que vimos en la clase pasada y la de hoy, esto ya nos da una muy buena base para empezar a ver a partir de la próxima semana ya los nombres directamente. Y extendernos en eso, que ahí nos vamos a dar vuelo, ¿sí? Porque es muy rico. ¿Está bien? Pues vamos a darle gracias a Dios entonces. ¿Les parece bien? Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos todo lo que tú haces por y para nosotros, Señor. Te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Y rogamos que tú nos ayudes, Señor, a tener siempre presente todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Y que podamos de esta manera caminar con una mayor certeza, con una mayor claridad hacia ti y adorarte con una mayor profundidad también, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.